Bien, vamos a dar continuidad entonces a esta cápsula 2 de la unidad 4 sobre otras mentes y vamos a ir ahora a revisar la sección de inteligencia artificial. Como vimos anteriormente, tuvimos una revisión sobre el concepto de inteligencia animal y todo su tipo de contenido asociado está en la cápsula anterior. En esta cápsula vamos a revisar la inteligencia artificial. Vamos a mirar algunos antecedentes asociados a su desarrollo, elementos importantes dentro de su análisis teórico. Vamos a mirar potenciales definiciones, y digo definiciones porque no hay una en particular, hay varias y depende del tipo de proyecto. Vamos a revisar el test de Turing, o más específicamente lo relacionado a Turing, desde la idea inicial de su proyecto hasta la actualidad. Proyectos de IA que existen en la actualidad. Vamos a también revisar argumentos contra un tipo específico de proyecto de IA que es la Strong EA. Y vamos a mirar unas implicancias de todo este tipo de análisis y contenido. Bueno, primeramente tenemos un poco de historia en la que cuando hablamos de inteligencia artificial nos imaginamos que de alguna forma la discusión sobre esta temática es algo actual, es algo reciente, pero tenemos antecedentes que incluso en la antigüedad Descartes había planteado la posibilidad de que hubieran agentes que no fueran humanos, que tuvieran una inteligencia homologable a la nuestra, y en el caso de que fuera de ese modo, debería existir una prueba para darnos cuenta si se trata de un agente humano o no, que es un poco lo que viene Turing en el 1950 a proponer, ¿no? Con este súper famoso paper que se llama Can a Machine Think? Y también, aprovechando que es el mes del orgullo, mencionar que hay toda una historia sobre la sexualidad de Turing y crímenes de odio asociados a eso. Pueden buscar más en internet, pero me parecía importante mencionarlo, sobre todo por el mes en el que estamos. Alan Turing fue quien comenzó a plantear entonces de forma más concreta, con modelos específicos, qué pasaría si es que nos encontramos con una máquina que tiene ciertas características y condiciones que nos podría hacer pensar que estamos en contacto con un humano cuando en realidad no lo estamos. Vamos a revisar un poco más de esto en adelante, pero en 1956 es cuando oficialmente se hace data del uso del término de inteligencia artificial en una conferencia de verano del Defense Advanced Research Project Agency, o DARPA, en el que hay un montón de filósofos que hasta el día de hoy trabajan en la filosofía de la inteligencia artificial y en la inteligencia artificial y desarrollos de proyectos más empíricos como tal. Utilizando entonces desde ahí en adelante este término que es súper común de emplear en el día de hoy, ¿no? En el 2002, aunque parezca una fecha ya bastante lejana en el tiempo, probablemente algunos de ustedes incluso no habían nacido todavía en ese periodo, sale un handbook, un manual súper importante para este tipo de discusiones, y podríamos decir que es el primer esbozo de tratar de delimitar conceptualmente algunas de estas discusiones. Es el manual de guía de Artificial Intelligence: A Modern Approach, o AIMA, que vamos a estar también utilizando para algunas cosas en el bloque de hoy. Con eso como antecedente, entonces, y hacia el presente, miramos definiciones. Definiciones es porque no hay una forma específica de definir inteligencia y mucho menos de definir inteligencia artificial. Según el handbook que les mencioné anteriormente, AIMA, la IA sería un campo de estudio destinado al desarrollo de diferentes proyectos. Y acá tenemos una clasificación
de proyectos que buscan basarse en humanos, basarse, por ejemplo, en un ideal de racionalidad o de agentes racionales, otros que buscan basarse en el razonamiento y otros que buscan basarse en el comportamiento. Y entonces en ellos encontramos diferentes intersecciones en las que por consecuencia nos enfrentamos a definiciones completamente distintas, en las que analizaríamos, por ejemplo, sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos o sistemas que piensan racionalmente o sistemas que actúan racionalmente. Es importante mencionar que cada proyecto con un objetivo específico a nivel empírico supone preguntas filosóficas y de análisis de la psicología completamente distinto, porque si vamos a definir el comportamiento como una variable para evaluar la inteligencia o si vamos a evaluar un específico tipo de pensamiento o un elemento racional en particular a la hora de definir la inteligencia, va a modificar un montón qué es lo que podemos hacer para intervenir en ella, si es que hay algo que debemos hacer al respecto o no. Entonces es importante tomar en consideración que dependiendo de la aproximación teórica que se tenga, va a haber una distinción a la hora de cuál es nuestro rol dentro de la psicología o la filosofía, por ejemplo, para poder intervenir en esa área de estudio. Como un elemento importante hasta la actualidad tenemos el test de Turing, que independientemente de la definición que se tenga, hay un origen en una idea que viene de Alan Turing, como mencioné también anteriormente en los antecedentes, pero sí también hay una distinción, porque Turing lo que hizo fue dos cosas. Primero hizo una máquina y luego hizo un test. La máquina de Turing, más que algo que se haya construido efectivamente, es un modelo matemático que lo que hace es básicamente funcionar como una versión básica de la IA. Esto es algo que también revisamos en algunos módulos anteriormente, en el que básicamente se genera este modelo matemático en el cual por medio de la asociación de una variable se puede obtener una respuesta específica, que es lo que hacen los Large Language Models de inteligencia artificial hoy en día, pero en una versión mucho más primitiva, mucho más antigua, que posteriormente se fue desarrollando y nos permite tener modelos específicos de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT. Pero también tenemos el test de Turing, que es algo distinto, que es esta idea inicial en la que tenemos un agente aparentemente racional o que se comporta de una manera específica que nos podría hacer pensar que estamos en compañía de un humano y no de un robot. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, entonces es importante mencionar que originalmente el test de Turing como tal, el que Alan Turing diseñó, era una suerte de juego en la que necesitábamos tres elementos. Una persona, que era parte del experimento, y una máquina con los que un interrogador iba a comunicarse. Entonces, el objetivo de este juego, en el fondo, era que el interrogador fuera haciendo preguntas por medio de un ordenador, por un chat, a un computador y a una persona, y que identificara finalmente cuál de los dos agentes con los que estaba teniendo este tipo de interacción en realidad era el humano. Eso como prueba oficial, original, desarrollada para esos fines, ha ido mutando a lo largo del tiempo. Y es que hasta la actualidad, ninguno de los modelos de inteligencia artificial existentes nos permiten hacer ese tipo de afirmación. De hecho, hasta el día de hoy no hay ninguna inteligencia artificial que haya pasado este test de Turing o ninguno de estos modelos que se haya puesto a prueba la test de Turing en el fondo
alguien haya realmente confundido un computador con una persona, considerando incluso todo el avance de desarrollo que hay al respecto. Pero en la actualidad tenemos discusiones sobre la idea de que hay una suerte de test de Turing para ser empleado en otro tipo de circunstancias, en realidad, como cuando decimos, por ejemplo, en algunas discusiones en filosofía que ha pasado el test de Turing o no ha pasado el test de Turing, se refiere a específicas condiciones en las que se da la sensación de que podría o no haber la presencia de una mente, un pensamiento o inteligencia. Y tenemos acá como modo de prueba algo que también hicimos en clase de este juego que se llama Human or Not, donde se tiene un chat, ¿no? Y uno va interactuando con alguien que responde y en el fondo al final de un par de segundos o minutos viene la pregunta, ok, ¿estabas hablando con un humano o no? Y uno debe responder. En el caso de que uno diga que sí o diga que no, podemos decir que se pasa o no se pasa el test de Turing. Ahora, en términos efectivos, la evaluación específica del test de Turing es este proyecto que hace Alan Turing en un comienzo y que es muy distinto a lo que tenemos hoy en día como consideración de lo que es un test de Turing. Y por eso es importante mencionar que con la rigurosidad que se considera esa evaluación, no existe ningún modelo de inteligencia artificial que hasta el día de hoy haya logrado superar esa prueba. Tenemos diferentes proyectos de inteligencia artificial. Esos diferentes proyectos funcionan en todo tipo de dominios, tanto en la filosofía como en proyectos de investigación mucho más empírica o de desarrollo tecnológico, por ejemplo. Tenemos a la Weak IA y a la Strong IA. La diferencia entre ambas es muy importante porque los proyectos de Weak IA o de inteligencia artificial débil lo que buscan hacer es construir máquinas que procesen información y que den la sensación o el parecido de que hay una interacción con un humano, más haya la certeza absoluta de que lo que se está haciendo o la interacción que se está teniendo es con una máquina, no con un humano. Por otro lado, tenemos estos proyectos de Strong IA o de IA fuerte en la que se busca crear personas artificiales. Y aquí la convicción es mucho más fuerte en torno a lo que se tiene como objetivo es crear máquinas que tengan todas las capacidades mentales que tenemos los humanos, incluido, y aquí controversial, la conciencia fenomenológica, la conciencia fenoménica. Entonces también hay una consideración específica de conciencia, hay una consideración específica de inteligencia que se tiene dentro de este proyecto y que se considera es posible hacer. Ahora, inevitablemente tenemos opositoras, ¿no? A la idea de que es posible obtener algo como una strong inteligencia artificial. Más no pasa lo mismo con el caso de la inteligencia artificial débil. Como menciona Brinks, George y Chiao, ¿qué razón nos interpone el camino, o por qué razón nos impondríamos en el camino de la IA para producir artefactos o máquinas que parezcan animales o humanos? Si en realidad seguirían siendo máquinas como tal y no habría ningún impedimento para nosotros con vincularnos con máquinas que simplemente son más tecnológicas. El punto es que no pasa lo mismo con el caso de la Strong IA, porque se busca crear personas artificiales y la idea de que se busque crear personas artificiales entonces genera una controversia sobre si eso es posible. Para eso vamos a revisar, primero que todo, el argumento de la habitación china, pero también contraargumentos de respuesta del sistema, de respuesta del robot y respuesta del simulador cerebral. Primero que todo, tenemos que revisar el argumento de la habitación